Creer en ti, cuando todo parece que se ha terminado. Creer en ti, cuando no hay invierno, todo es verano. Creer en ti, cuando no den frutos los labrados. Creer en ti, cuando se ha perdido el sembrado. Creer en ti, Jesús, ha sido lo que a mí me da resultado en el problema. Ha sido mi abogado. Creer en ti, creer en ti, ha sido lo que a mí me da la salida, me ayuda en el hogar y mi familia. Creer en ti. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Con Cristo en la Misión. De nuevo es para mí un gusto muy especial poder llegar a todos ustedes con este hermoso programa Con Cristo en la Misión. Un programa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con sede en Leticia. Soy el pastor Henry Corrales y quiero predicarles en esta noche la palabra de Dios basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 26 al 28, donde dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El título de este sermón en esta noche es: de la cautividad a la liberación. Y bueno, tenemos aquí de fondo entonces esta maravillosa palabra que les quiero predicar en esta noche. Y antes de eso quiero dar lectura en la misma escritura, pero en la versión Reina Valera, otros versículos acá más adelante en el Evangelio de Marcos, donde dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. De la cautividad a la liberación. Aquí encontramos en esta escritura, que he dado lectura tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Marcos, lo que yo podría denominar un cuadro muy desesperanzador, un cuadro, si se quiere, aterrador de la vida de un ser humano, un cuadro que bien podría reflejar la vida de muchas personas en el mundo
que se encuentran bajo las circunstancias de esclavitud como las que se encontraba este hombre. Vemos entonces aquí a un hombre con una vida destrozada, completamente destrozada, una vida hecha añicos a causa de la esclavitud a la que había sido sometido. Vemos también que este hombre estaba poseído por una fuerza maligna que lo dominaba, completamente lo tenía bajo su dominio. Vemos a un hombre que nadie podía dominar, un indomable, totalmente enajenado en su mundo consciente, víctima de una condición destructiva, convertido en una amenaza para sus semejantes, despojado de su autoestima y de su humanidad, lleno de miedos irracionales, totalmente cautivo. Y podríamos descubrir muchos aspectos más de este cuadro aterrador, triste, lamentable de un ser humano. No estamos hablando de nada distinto, sino de un ser humano, una persona que tiene quien lo ame, que tiene a quien amar, un ser humano que está bajo cautividad. Pero ¿qué significa la palabra cautivo? La palabra cautivo se puede definir como aquel que está retenido por la fuerza, prisionero en contra de su voluntad. Pero lo segundo que vemos aquí, después de haber visto el cuadro espantoso, triste, lamentable en el que se encontraba el hombre de Gadara, lo segundo que vemos aquí es un libertador poderoso. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque así es como nos lo dibuja la Biblia, la palabra de Dios. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Señor, revestido de toda potestad en el cielo y en la tierra. Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Es decir, estamos hablando de un ser lleno de autoridad, lleno de poder, que no tiene miedo de nada, que vino para sentar un precedente de liberación como el gran libertador, como el gran salvador, como un libertador poderoso. Pero sería bueno mirar algunos antecedentes bíblicos acerca de este ser maravilloso llamado Jesús de Nazaret. En la Biblia, en el Salmo 146, versos 5 al 7, encontramos esta escritura que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Es decir, que desde el Antiguo Testamento ya los profetas están mirando lo que habría de ser este poderoso libertador. Y mire lo que dice la Biblia en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Aquí hay una profecía maravillosa que nos pinta un cuadro esperanzador. Un cuadro de esperanza para aquellos que se hallan bajo el yugo de la esclavitud del maligno. Encontramos también en el Salmo 91, un salmo muy conocido de las Escrituras, los versículos 1 al 3, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Y quiero hacer un paréntesis para decir aquí, hay un cazador de almas que quiere tomarlas en cautividad y llevarlas a mazmorras de angustia y dolor. Ese enemigo es el diablo. Y entonces dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabe? La Biblia nos dice que por el poder de Dios escapamos cual ave.
En el Salmo 124, 6 al 8 dice: bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Estos versículos pintan una esperanza maravillosa, especialmente para hombres como el que hemos leído allí en Lucas y Marcos. Un hombre que está bajo el asedio del maligno, está bajo cautividad, un hombre que ha sido totalmente enajenado en su mundo consciente, víctima de una condición destructiva, despojado de su autoestima y de su humanidad, lleno de miedos irracionales, totalmente cautivo. Para él estas palabras tan maravillosas de las Escrituras, seguramente que si alguien le hubiera dicho que habría de manifestarse un poderoso Salvador, un poderoso libertador, entonces hubiese abrigado alguna esperanza para salir de esa condición tan triste, tan lamentable en la que él se encuentra. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 20 al 22 dice, hablando ya entonces en propiedad de la manifestación de ese poderoso libertador, dice el Señor: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esas es las palabras que Cristo expresa para hablar acerca de lo que estaba aconteciendo con la humanidad. Entonces se había manifestado en el mundo el que Cristo denomina el hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Él tiene al mundo bajo cautividad. Dice: cuando ese hombre fuerte, armado, guarda su palacio, él cree que en paz está todo lo que posee. Pero luego viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese más fuerte es Jesucristo. Ese más fuerte es nuestro Salvador. Ese más fuerte es el que tiene dominio en el cielo y en la tierra. Es de aquel que la Biblia dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Qué poderoso libertador! Viene y le quita las armas en que confiaba este que se hacía llamar fuerte. Pero ahora está el fuerte, el más grande, el poderoso libertador. En el libro del profeta Isaías hay una pregunta. Capítulo 49, versos 24 y 25 dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Antes de venir Jesucristo eso no era posible. De que estas preguntas se resolvieran de manera favorable para el hombre. De ser rescatado el cautivo de un tirano. Porque de este tirano la Biblia dice también por medio del mismo profeta Isaías, es aquel que a sus presos no les abrió la cárcel, que los mantuvo bajo cerrojo de oscuridad y de tinieblas, de angustia y de dolor. Pero ahora entonces se ha manifestado el poderoso libertador, el más fuerte, el más grande, Jesucristo el Señor, que viene y rompe los cerrojos, derriba los muros, abre las puertas a los encarcelados y entonces les da libertad. ¡Qué grande es el Señor! Y dice el verso 25: pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. No importa cuán valiente se presente, hay uno que tiene el poder de arrebatarle el botín, y el botín es el hombre. El botín eres tú, que quizá estés preso en cautividades, estés preso de angustias, de dolor, de miedos irracionales, de tantas cosas malas, pero hay uno que tiene el poder de arrebatar ese botín para él, para su gloria, y llenar a esa persona, a ese ser, llenarlo de esperanza, llenarlo de confianza y llenarlo de su bendición.
Pero ¿qué significa la palabra libertad? La palabra libertad es un estado, o habla de un estado o condición de una persona que es libre, que no está sometida a la voluntad de otro en contra de su propia voluntad. Esa es una persona libre, es aquel que no está sometida a la voluntad de otro en contra de su propia voluntad. La Biblia nos presenta los resultados de la liberación. Los resultados de la liberación podemos definirlos con los términos gozo, celebración y limpieza. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Esdras 6, 16, 19 y 20. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿De dónde venían? De la cautividad. Pero cuando llegan allí y se establecen de nuevo en su tierra ya libres, entonces lo hacen con gozo. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, celebración. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Aquí hay limpieza. Gozo, celebración y limpieza se produce ya en términos espirituales para aquel que ha sido libertado, aquel que ha sido tomado por la mano poderosa de Jesucristo para sacarlo de la mazmorra, de la cautividad, del calabozo de engaño donde se encuentre y traerlo a esa preciosa libertad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También produce gratitud. Esdras 8:35 dice: los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Entonces se produce gratitud. Pues no hay mayor gratitud sino en aquel que ha sido libertado, aquel que probó la hiel amarga de la esclavitud y ahora está probando las mieles, la dulzura de la libertad, de la liberación que se halla en Cristo Jesús. Esa liberación produce dones. Efesios 4, 7 al 8, el Espíritu Santo por medio de Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese que subió a lo alto es Jesucristo. Y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva, llevó presa la cautividad, para que el hombre ya no esté bajo cautividad, para que el hombre ya no esté preso, para que el hombre esté libre, para que pueda, porque en libertad es que puede entonces darse cuenta la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que Dios le ama. Ahí es donde descubre, cuando está en libertad, lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios. En tercer lugar, encontramos aquí ya el proceso de la liberación. En ese proceso de la liberación de Jesús para el hombre de Gadara, para el endemoniado de Gadareno, como lo menciona la Escritura, vemos entonces que hay un cambio de condición, de una condición miserable a una condición de libertad, de liberación. La posesión demoníaca de espíritus inmundos lo tenía reducido, esclavizado y convertido en una escoria humana. Le había arrebatado su alegría de vivir, le había arrebatado su entusiasmo. ¡Qué cuadro más espantoso, lleno de angustia, dolor y desesperanza para este hombre! Fíjese que la escritura que leímos nos dice la Biblia que era un hombre que causaba terror en medio de su comarca, en medio de las personas. Lo ataban con grillos, rompía los grillos, nadie lo podía dominar, vivía en los sepulcros. Un cuadro lastimoso, un cuadro lamentable. ¿Quién lo tenía así? El enemigo. Lo tenía esclavizado, lo había despojado de cualquiera humanidad que había en él, convirtiéndolo en una escoria, convirtiéndolo en un esclavo.
pero cuando viene Cristo, Cristo le produjo liberación, Cristo le produjo tranquilidad y reposo, Cristo le produjo limpieza y Cristo le produjo deseo de servir al Señor, le produjo liberación porque esos espíritus inmundos lo dejaron. Tranquilidad y reposo porque la Biblia me dice en esa escritura que después la gente quedó asombrada porque lo vieron vestido y sentado en su juicio cabal, limpio. Ahora ya no hay suciedad, ya no vive en el sepulcro, en la tierra de los muertos, ahora ha regresado a la tierra de los vivos, donde hay esperanza. Ahora hay un deseo de servir al Señor. Señor, quiero seguirte, pero Cristo le dice, no, antes ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el Evangelio nos dice que Él saliendo fue y le anunció a todas las personas de su ciudad las cosas maravillosas que Jesús había hecho con él. Y dice Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, y hallando al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, oiga, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, cuenta el testimonio, habla de lo que te ha sucedido, dile a tus amigos y a tu familia que ya no eres un esclavo, que ya no eres un esclavo, que ahora tienes libertad. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es que no hay cosa más maravillosa sino aquello que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pues nos ha dado un cambio, nos ha dado esperanza. Ahora ese cuadro oscuro, ese cuadro de cautividad ha sido cambiado a un cuadro de esperanza y de gozo en la presencia del Señor. Se produjo un cambio maravilloso en el hombre de Gadara. Yo pregunto, ¿quieres un cambio en tu vida? Tal vez te encuentras bajo asedio por diversos vicios y que te tienen esclavizado. Yo le presento a Jesús, Jesucristo, el hombre de Galilea. Él te puede ayudar. Él es el poderoso libertador. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Está hablando Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y cada vez que una persona sale de la esclavitud en la que lo tiene el maligno, se cumple esa escritura que Jesús anuncia aquí. Esa liberación. Se produce entonces esa liberación maravillosa que solo Jesucristo te puede dar. Así que si quieres ser libre, ven a Jesús. Él es el poderoso libertador. El Señor Jesús nos bendiga. Creer